Si el cristiano va a afligirse por algo, va a ser porque está experimentando la ausencia de Cristo. Ciertamente hay que arrepentirse por los pecados, pero Cristo vino a cambiar nuestro lamento en gozo, a darnos ropa de alegría. El Espíritu de Dios está sobre mí y me ha enviado a anunciar las buenas nuevas a los cautivos, libertad a los cautivos, vista a los ciegos, el año de la buena voluntad. El Mesías viene y ciertamente viene a poner solución a nuestros pecados, pero viene a darnos gozo. Eso lo dirá Jesús una y otra vez. Yo he venido para que vuestro gozo sea cumplido. Por eso el cristianismo es una vida del gozo. De hecho, es encontrar el verdadero gozo. La fe en Jesús nos lleva a alegrarnos en Jesús, es encontrar el tesoro mayor. La fe en Jesús es encontrar la gran dicha. Por eso tiene que ver con gozo y delicias a su diestra. Y por eso el ayuno pues no va en los cristianos. ¿Por qué estaríamos de luto, hermanos? Aun si esta noche estuviésemos desahuciados o viviendo en la peor de las miserias, hermanos, tenemos a Cristo y eso hace que tengamos, a pesar de todo, dicha. No estamos de luto. A partir de que Cristo ha venido, hermanos, no hay motivos para estar afligidos a nivel de luto. En todo este proceso de aprender a ser santos, vamos también aprendiendo a disfrutar de Dios, vamos aprendiendo a gozar de Él, de su Hijo, de su Espíritu, y vamos aprendiendo también a depender más de Él, porque somos todo el tiempo dependientes, somos todo el tiempo beneficiarios, nunca benefactores. Eso es lo que hemos estado diciendo una y otra vez en estos miércoles. Nosotros todo el tiempo recibimos, incluso lo que hacemos para con Dios no es de ninguna manera que le demos algo, ¿no? Nuestra adoración no es darle algo a Él, es solo reconocer lo que ya Él posee, quien ya es Él. Nuestra gratitud no le da nada tampoco, nuestra gratitud solo es reconocer que hemos recibido de Él. Nuestro servicio tampoco le da algo, es más, nuestro servicio es convenenciero, ¿no? Le servimos por los beneficios que vienen de tener esta comunión con Él. Somos bastante convenencieros porque queremos el galardón, queremos la riqueza que Él asegura, la herencia eterna, y Él se complace en darnos estas bendiciones. Entonces, de eso hemos estado hablando estos miércoles, estamos ya cerrando nuestro estudio. Hoy hablaremos de un asunto que quedó pendiente. Vamos a orar entonces, hermanos, vamos a orar a nuestro Dios para comenzar. Gracias por todos los que ya llegaron, que el Señor les bendiga, gracias por lo que escriben, sus felicitaciones. Vamos a comenzar, vamos a orar, ¿sí? Padre, te damos muchas gracias por cada bendición. Gracias, Espíritu Santo, gracias, Señor Jesucristo, porque ustedes tres no hacen sino bendecirnos, no hacen sino darnos amparo y fortaleza, haberse puesto de acuerdo para salvarnos y además ponerse de acuerdo cada día para bendecirnos tanto es ya bastante bendición, Padre. Fuera de ustedes nadie nos ha amado tanto, nadie nos ha querido tanto. Disfrutamos sus bendiciones y en realidad queremos más, Padre. Queremos que nos permitas recibir más de tu gracia, de tu bendición, de tu provisión, de tu gozo y de tu alegría. Y por eso nos encomendamos a ti. Bendícenos, Señor, en esta hora, el tiempo que estemos aquí conectados. Concédenos meditar en tu palabra, crecer en comunión con ustedes y entonces ser cada vez más felices y dichosos y aspirar a cosas todavía mayores para cuando Cristo vuelva, Padre. Guárdanos entonces y dirige esta reflexión. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hoy en nuestro promo de inicio, el promo que mandamos a las redes, pusimos un mensaje que tiene que ver, pues sí, con la idea del aspiracionismo. Estamos tomando como punto de partida lo que dice la agenda del Foro Económico Mundial. No sé si lo sepan, hay todo un tema por ahí,
Si usted busca el término gran reseteo, ¿sí? Parece de ciencia ficción, yo lo sé. Cuando a mí me hablaron de esto, me pareció como que, uno más de estos fenómenos alarmistas que ya sabe, de tiempo en tiempo se ponen de moda. Ya sabe, gente que anuncia que hay un nuevo orden mundial y luego gente que inventa que hay reptilianos y que hay alienígenas controlándonos, que yo decía, bueno, eso suena mucho a alarmismo. No, en este caso estamos hablando de algo veraz, algo serio. El Foro Económico Mundial, que es una asociación de muchos países y de líderes de economía, se trazó desde el 2015 una agenda que tiene que ver con asuntos globales, con cierto incremento del control del Estado. La idea de que el Estado, me refiero a los gobiernos, se van a volver los benefactores cada vez en mayor escala de los pueblos y que los pueblos entonces van a aprender a depender cada vez más de sus líderes. Si usted lo considera, ese es el actual experimento. De hecho, esta pandemia que nos sobrevino y de la cual apenas vamos saliendo, mucho ojo, están incrementando los contagios. Sería bueno que sigamos utilizando un poquito más el cubrebocas al salir, ¿ok? Pero esta pandemia fue un experimento que aprovecharon los gobiernos. No me refiero al virus, ¿ok? Yo no estoy dudando del virus, perdón, quiero repetir esas palabras. El tiempo de pandemia le sirvió a los gobiernos para medir hasta qué punto llega su influencia, hasta qué punto la ciudadanía es capaz de depositar en sus gobiernos pues las decisiones incluso vitales. Y hasta el día de hoy pues les ha servido a los gobiernos para ganar más poder. Bueno, esto es parte de una agenda del Foro Económico Mundial. Si usted lo busca, esto está en internet, nada de esto está oculto. Y el lema de esta agenda es ese que está allí, estas palabras: no tendrás nada y serás feliz. Básicamente lo que está proponiendo es que la humanidad está llegando a un punto en el cual, sin tener posesión personal particular de nada, porque el gobierno es el que va a proveer de todo esto, pues vamos a depender de papá gobierno para que nos dé todo lo que necesitamos. Por eso los gobiernos están cada vez empleando más estas políticas de asistencia social, ¿no? Repartiendo a sus ciudadanos el dinero en la medida que ellos consideran mejor, porque los ciudadanos deben aprender, según esta idea, a confiar en sus gobiernos. Yo no quiero plantear aquí una discusión política ni nada, solo lo que digo es, me parece extraña esa frase, esa propuesta. El día en que no tengas nada y aún así seas feliz. Me suena mucho también a aquella propuesta de los años 60 de la ola hippie. Usted sabe, los hippies que hablaban de paz y amor, vivían en comunidades un tanto extrañas y lo mismo, la idea de que nada es de nadie, compartían todo y eran felices. Bueno, el experimento hippie fracasó. Nomás no lograron la idea de John Lennon. ¿Se acuerda esa canción? Imagina un mundo sin fronteras, ¿no? Sin clases sociales. Nunca se concretó. Bueno, esta idea del Foro Económico Mundial parece que va más por ahí también, ¿no? La idea de que usted y yo no tendremos nada, bueno, si vivimos para entonces, pero seremos felices porque el gobierno, como si fuera un papá benefactor, nos daría todo. Me llama la atención esa palabra, ¿no? Benefactor. Busque también ese término. El Estado benefactor es toda una filosofía acerca del gobierno. Nosotros creemos que nuestro único benefactor es Dios y no. La idea del cristianismo no es que no teniendo nada eres feliz. El cristiano no es alguien que no tiene nada. El cristiano es alguien que tiene un tesoro que nada en la tierra puede comparar. ¿Ok? Cito lo que compartimos hace un momento en las redes, ¿no? No es que los cristianos no tengamos ambiciones. Los cristianos somos bien ambiciosos, somos bien aspiracionistas, pero lo que va a pasar es que nosotros no nos vamos a conformar con demasiado poco, ¿no? No nos vamos a conformar con basuritas, no. Todo aquello que sea temporal, todo aquello que sea vano, todo aquello que sea incompleto, no vamos a hacer de ello un tesoro. Nosotros hacemos de Cristo nuestro todo en todo. Es Cristo, su gloria, su dicha, su presencia, su herencia eterna, lo que anhelamos. Y eso no es ambicionar poco, eso es de hecho ambicionar el paraíso, la gloria eterna. Eso es saber lo que realmente vale la pena.
El apóstol Pablo lo sabía. Allá en Filipenses 3, del 7 al 8 escribía, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, lo que antes tenía mucho valor, en realidad ahora lo he estimado como pérdida, dice Pablo, por amor de Cristo, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura, sí lo ha perdido todo, terrenalmente hablando, pero él quiere ganar a Cristo. Y Cristo no es nada. Cristo es mejor que todo lo de esta tierra. Entonces, cuidado con estos pensamientos porque a algunos les podrían parecer como, ay, sí, mira, qué bonito. Los cristianos pensaban que sin tener nada eres feliz. No, 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 no. Los cristianos no pensamos que sin tener nada eres feliz. Los cristianos pensamos que teniendo a Cristo tienes más de lo que cualquier cosa en este mundo te podría dar. Pero eso no es poco, eso es tener más. Aspiramos a cosas mayores. Nosotros estamos ambicionando lo eterno, lo permanente, lo glorioso, lo dichoso que solo tendremos en Cristo Jesús. Entonces, no tengamos cuidado y no nos vayamos por la idea de que, pues de que teniendo nada seremos felices. Entonces, la idea es esa, ¿no? Si somos bien aspiracionistas, si tenemos ambiciones del tamaño del paraíso, por eso no nos vamos a conformar con lo vano y con lo temporal, ¿ok? Ahora, la idea en la que hemos estado dando vueltas es que en esta relación eh, de aspiracionistas, vaya, donde queremos encontrar en Cristo nuestro todo en todo, donde se vale disfrutar las bendiciones de cada día, ¿no? O sea, si me pregunta, yo quiero más años con Martita, ¿no? Sí tengo ambiciones, ¿no? Si me pregunta, sí quiero un mejor estilo de vida para mis hijos, ¿no? Claro, no depende mi amor por Dios de eso. Si el Señor nos quiere dejar, no sé, en la quiebra durante los próximos años, o si la salud se va a empeorar, o Dios no lo quiera, si se me muere Martita o si me le muero yo, bueno, Cristo será suficiente para tener aliento y esperanza, ¿no? Es decir, el cristiano aprende o está aprendiendo lo que dice Pablo, ¿no? A contentarnos sea cual sea nuestra condición, ¿no? Claro que si estamos viviendo en tiempos de bonanza, tiempos de prosperidad, hermano, aprovéchelo, ¿no? Afortunado de usted si tiene tales privilegios. Si está viviendo tiempos de dificultad, tiempos de austeridad, bajémonos el cinturón, aguantemos, porque Cristo es suficiente. Es decir, nosotros sí tenemos aspiraciones, se vale decir quiero más, quiero algo mejor, se vale, pero finalmente descansamos en que toda situación que enfrentamos la atravesamos de la mano del Señor. Entonces siempre estamos bendecidos. No valoramos y no medimos el amor de Dios en términos de cuánto tenemos o cómo nos va en la vida. Nosotros valoramos todo a la luz de la eternidad. Por eso otra vez, nuestra herencia está en los cielos, ahí está resguardada en lo que dice el apóstol Pedro, ¿no? Tenemos una herencia reservada para nosotros y esta será entregada cuando Cristo vuelva, ¿no? Y por eso de este lado, pues nos vemos siempre dependientes de Dios. Y ya le dimos vueltas también a la idea de que nosotros nunca, nunca le damos algo a Dios, ¿no? Él es siempre el benefactor. Incluso ni siquiera por gratitud, ¿no? Al dar gracias no estamos devolviéndole nada. En realidad lo que hacemos es siempre querer más. Somos bastante aspiracionistas, ¿no? Queremos más. Ya degustamos el sabor de la plenitud en Cristo. Queremos más de eso. Queremos tener de eso mañana y queremos tener eso pasado mañana. Y el Señor nos promete que lo tendremos. Por eso la vida cristiana en ese sentido es una vida de plenitud, de gozo. Y se va a poner mejor. Ahora, esa idea, pues claro, temporalmente compite con el soportar aflicciones, soportar adversidades, soportar también que no todas las cosas salen como uno quiere. Y es ahí donde entra el valor, el coraje de orar en los términos en que Jesús oraba, ¿no? Y que nos enseñó a orar diciendo, sea hecha tu voluntad. Así oramos según el Padre nuestro, ¿no? Venga tu reino, sea hecha tu voluntad. Y eso es confiar en que Dios tiene la última palabra y que su voluntad es perfecta, ¿no? Entonces, oramos así,
Pero ¿qué pasa cuando oramos y pedimos algo y no se nos concede, ¿no? Bueno, ese es el momento de sacar la artillería pesada, ¿no? No estamos recibiendo lo que queremos recibir. Este es el buen momento para sacar algo así como el turbo de la oración. Y métale turbo, y el turbo es el ayuno, ¿no? Porque ayunando la oración es más escuchada, porque ayunando la oración tiene más potencia, más power, y a lo mejor Dios nos escucha mejor. Y tenemos que hablar de esto porque, pues sí, hay muchas distorsiones al respecto. Además de la distorsión de que algunos han llegado a pensar, no estoy acusándolos a ustedes, hablo en general, que pues nuestro ayuno es una especie de mérito o una especie de sacrificio. Le digo, me preocupa cuando alguien dice, no, yo voy a ayunar mañana jueves, mañana viernes, y voy a ayunar desde que amanece hasta las 2 de la tarde, y a las 2 le entrego mi ayuno a Dios. Esa frase me preocupa porque no hay nada en la Biblia que hable en esos términos. La idea de que yo ayuno y después en cierto momento le entrego mi ayuno a Cristo, eso no está en la Biblia, no funciona así, ¿ok? Entonces, suena como a mérito. Entonces hemos estado hablando del ayuno. Hemos dicho algunas cosas. Hemos dicho desde la semana pasada que el ayuno es una convencionalidad de culturas antiguas. ¿A qué nos referimos con eso? Bueno, convencionalidad es una práctica común. Por ejemplo, cuando alguien cumple años y le ponemos un pastel en la mesa, antes de partir el pastel, le cantamos las mañanitas. A alguien le puede gustar más Cielito Lindo, pero la convencionalidad es que cantemos las mañanitas. Bueno, hablo de la convencionalidad en general, porque cuando uno viene aquí a Yucatán, se entera que aquí hay otra convencionalidad. Aquí no cantamos las mañanitas, ¿verdad? Aquí en Yucatán cantamos en un día feliz, una niña nació, ¿no? Es decir, cambia la convencionalidad, ¿se da cuenta? Entonces, también en el pasado había convencionalidades. Cuando una persona estaba afligida, cuando una persona estaba en luto, el ayuno era forma de mostrar que estabas atravesando por esa situación. Hemos dicho que el ayuno es parte de la experiencia. En el pasado así se entendía, pues de una persona afligida, entristecida a nivel de luto, ¿sí? Cuando alguien estaba de luto en el pasado, ayunaba. Cuando alguien estaba quebrantada o cuando alguien estaba mostrando su humillación y especialmente su arrepentimiento para con Dios, ayunaba. Pero este ayuno venía acompañado, ojo, ya lo dijimos desde el miércoles pasado, de otros gestos. La gente, por ejemplo, no solo ayunaba, la gente se cubría de una tela áspera llamada cilicio, la gente echaba ceniza sobre su cabeza o también la gente se rapaba. Eso me parece importante e interesante, porque muchas personas hoy quieren solo ayunar, pero yo diría, bueno, si quieres ser tan bíblico, ponte también silicio y ponte también ceniza, y si se puede, pues rápate, ¿no? Yo no tendría problema con eso porque no necesito raparme, pero otros sí, que se anden rapando, ¿no? Y esto no lo hacen ellos. Eso me gustaría preguntarle a quien piense que tenemos que ayunar. Yo le preguntaría, ¿por qué no te pones silicio? ¿Y por qué no te echas ceniza? ¿Y por qué no te rapas? Alguien va a decir, bueno, no, es que eso era de manera simbólica, ¿no? Pero ¿por qué eso sí es simbólico y este otro elemento que era parte de la misma convencionalidad no lo ves como algo simbólico? Me refiero a ayunar. No ven como algo simbólico ayunar, sino como algo literal. En cambio, en los otros aspectos, vestir silicio, echarse ceniza, raparse la cabeza, eso sí, no lo ven como algo literal, aun cuando está en la misma Biblia, ¿se da cuenta? Pero entonces hemos hablado en esos términos, tratando de dejar en claro que el ayuno era una convencionalidad, entiéndase, algo de los usos y costumbres de aquella cultura. Hoy, le decía, la gente ayuna, pero por otras cosas. Ayuna porque se le hizo tarde y lo está dejando el autobús y entonces sale sin desayunar. O ayuna porque se le acabó el cereal o se le acabó la leche y no pudo prepararse el desayuno. Ya llegará la hora de la comida y va a ponerse al día con lo que trae atrasado, ¿no? Entonces ya hoy no es una convencionalidad cultural que demuestre quebranto, humillación.
arrepentimiento. Dejamos de tarea dos pasajes, ¿verdad? Dejamos de tarea Mateo 9 del 14 al 17 y Mateo 17 del 14 al 21, porque les decía, parece que son los únicos dos pasajes que hablan del ayuno en el contexto de las enseñanzas de Jesús. Y de ahí que muchos lo toman como es importante ayunar, tenemos que ayunar. Pero antes de entrar a esos pasajes, quisiera ir a otra posible argumentación. Alguien me lo contó en la semana y dije, ok, vamos a ponerlo en consideración. Alguien me dijo, bueno, es que ayunamos porque Jesús ayunó. ¿Ok? O sea, como que es un argumento para validar por qué ayunamos. Jesús ayunó, nosotros ayunamos. Bueno, tiene sentido, en general tiene sentido, ¿no? Jesús es nuestro ejemplo de vida, Jesús es nuestra norma. Nosotros somos cristianos, queremos ser semejantes a Jesús, y alguien podría decir, pues por eso entonces nosotros ayunamos. Ok, esto está en el Evangelio, Mateo 4, Marcos 1, Lucas 4, nos narran acerca del ayuno de Jesús, ayuno que fue posterior a su bautismo y que fue en ese momento de ayuno en que recibió muchos ataques de Satanás en forma de tentación. Ahora, pregunta importante. ¿Solo porque Jesús lo hizo, deberíamos hacerlo nosotros? Esa es una pregunta que no es con la intención de desprestigiar el argumento, ¿ok? Yo creo que sí hay muchas cosas que Jesús hizo que nosotros debemos imitar. De eso no hay duda. Y claro, ser cristiano en gran parte es imitar a Jesús. Pero consideremos algo. Solo porque Jesús hizo algo, nosotros vamos a imitarlo también. ¿Funcionará así? Por ejemplo, Jesús expulsó demonios. La pregunta entonces es, ¿también nosotros vamos a expulsar demonios? Jesús fue soltero. Sí sabemos que fue soltero, ¿verdad? No se casó. Entonces deberíamos ser solteros porque Jesús fue soltero. Y claro, si decidimos eso, no habrá una próxima generación de cristianos, ¿no? Jesús tomaba vino y solo por eso usted va a tomar vino. Hay gente que le encanta este argumento, ¿no? No, pues si Jesús también tomaba vino, es más, hasta convertía el agua en vino, entonces, imitemos a Jesús, ¿no? Y ahí es donde, pues tomemos nota de eso. Hay cosas que Jesús hizo que nosotros no vamos a hacer, ¿sí? Hay cosas que Jesús hizo que no necesariamente nosotros vamos a hacer, que Jesús las hizo porque él tenía autoridad mesiánica o porque pues esto era propio de su ministerio, pero no necesariamente vamos a ser hacedores de todo aquello que Jesús hizo. Jesús caminó sobre el mar, eso no quiere decir que vamos a andar nosotros buscando caminar sobre el mar, entre otras cosas, sí. Hay cosas que Jesús hizo que no estamos llamados nosotros solo por eso a imitar. Creo que el ayuno de Jesús es parte de esto. Sus mismos discípulos no ayunaban, ¿ok? La Biblia dice que los discípulos de Jesús no ayunaban y Jesús no les ordena ayunar. Ahorita vamos a hablar de esto y en la próxima ocasión también. Pero entonces, ¿por qué ayunó Jesús? Bueno, vamos otra vez al relato. ¿Dónde ocurre el ayuno de Jesús? El ayuno de Jesús ocurre después de su bautismo. Si usted lee los evangelios, el bautismo de Jesús ocurre allí con Juan el Bautista. El Espíritu Santo desciende en forma de paloma. El Padre dice desde el cielo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. De allí es Jesús llevado por el Espíritu. Él no fue al desierto. El Espíritu le llevó al desierto para ser tentado. Allí, en la tentación, Jesús ayunó. ¿Sí? No porque la comida sea mala, sino porque él estaba más preocupado por encomendarse al Padre que por buscar qué comer, ¿no? Entonces, después de ese tiempo de ayuno, Jesús comienza su ministerio. Esos 40 días de estar apartado, de estar ayunando, fueron el preámbulo a su ministerio que termina en la cruz, crucificado, muriendo por nosotros. Solo por eso, entonces usted dirá, bueno, es que esta parte de su ministerio tenía que ver con la humillación de Cristo, con el identificarse con las miserias de la humanidad, porque Él es el que, como varón de dolores experimentado en quebranto, lleva nuestra miseria al Calvario y padece nuestra miseria en toda su vida.
Y de allí entonces que termina en la cruz como un sacrificio, ¿sí? Él sí está experimentando la miseria como una especie de sacrificio. Él, aunque es hijo de Dios, él quiere experimentar toda la miseria del ser humano, incluido su quebranto, incluida el hambre, incluida la carencia. Y eso es parte también que está alrededor ahí del ayuno. La idea entonces es que Juan el Bautista, recuerde, Juan el Bautista está llamado Juan el Bautista, perdón, Juan el Bautista está llamando al arrepentimiento. Usted puede leer esto en Mateo capítulo 1. Juan el Bautista predica, el reino de los cielos se ha acercado, arrepentíos y bautícense, ¿sí? Y otra vez, note cómo el arrepentimiento en aquel contexto venía acompañado de ayuno, cilicio y ceniza. Entonces, ¿qué está haciendo Jesús? Jesús se está identificando con el pecado de su pueblo, el pecado que su pueblo tenía que confesar, el pecado del que se tenía que arrepentir y el pecado por el que se tenía que afligir. Mostrada, repito, con ayuno, con cilicio. Entonces, nota lo que está haciendo Jesús. Jesús está yendo a bautizarse. Ojo, él no tiene pecados de qué arrepentirse, pero aún así, puesto que se está identificando con su pueblo, él va y se bautiza como lo haría un judío que está arrepentido. Él no debería afligirse porque él no ha cometido pecado. Y sin embargo, lo que hace es afligirse durante 40 días con ayuno. Recuerde, el ayuno implica aflicción de espíritu, implica quebranto. Eso está haciendo Jesús, está identificándose con el pecado de su pueblo y lamentándose por el pecado de su pueblo. Está siendo en ese sentido solidario con su pueblo. Después empezará a predicar y terminará en la cruz padeciendo por el pecado de su pueblo. Nota cómo se ha identificado Jesús durante todo su ministerio, porque Él vino a eso, a tomar nuestras culpas, a tomar nuestros pecados, asumirlos como suyos y ser afligido por nuestros pecados. Ahí está implícita la idea del ayuno. Jesús ayuna como muestra de esa aflicción por el pecado de su pueblo, porque Él va a comenzar un ministerio que terminará siendo nuestro sustituto en la cruz, ¿ok? Por eso Él sí se está afligiendo como una especie de sacrificio, porque toda su vida es un sacrificio, incluida su muerte en la cruz. La nuestra no es un sacrificio en ese sentido, no estamos muriendo por Dios, al contrario, queremos vivir en Cristo. Queremos hallar nuestra vida en Cristo. Entonces, tiene que ver con arrepentimiento, ¿se da cuenta? En el arrepentimiento nosotros creemos que Jesucristo es el Cordero que quita el pecado y Él es el que se aflige por nosotros. Eso dice Isaías 53:7, ¿no? Angustiado Él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero. Juan el Bautista así lo identificó en Juan 1:29. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Nosotros nos arrepentimos ahora creyendo que Él es el que fue angustiado y afligido. Todo esto es en el concepto de pacto, pacto en el cual nosotros somos los beneficiarios y Él es el benefactor. Y en su ministerio lo que está haciendo Él es establecer las prioridades. La prioridad es cumplir con el sacrificio perfecto, humillarse hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, he ahí el sacrificio de Jesús, he ahí el ayuno de Jesús. Él se aflige por nosotros, Él se preocupa por nosotros, Él asume nuestro pecado. Vamos a Mateo 9, 14 al 17, a ver si podemos acabar con ese pasaje. Quedó de tarea, ¿no? Y básicamente lo que dice es, en pocas palabras, que vinieron a él los discípulos de Juan, vienen los discípulos de Juan, entre paréntesis, Juan el Bautista, ¿ok? Diciendo, ¿por qué nosotros y los fariseos, ahí hasta estaban juntitos, ¿no? No eran cuates ni amigos, pero se veían extrañados. Oye, los fariseos ayunan, nosotros ayunamos, es más, dicen, ayunamos muchas veces. O sea, en una semana fácil ayunaban 2 o 3 días a la semana, eso es mucho, ¿ok? Tus discípulos no ayunan. Mire qué interesante. Los discípulos no ayunan. De hecho, hermanos, ¿de qué acusaban a Jesús? Después de esos 40 días de ayuno,
de Jesús. ¿De qué lo acusaron después? ¿Se acuerda de qué lo acusaron? De que andaba de comelón, de que andaba de fiesta en fiesta. A fiesta que le invitaban, fiesta a la que iba Jesús. Es más, un día lo acusaron de que en día de reposo, puesto que tenían hambre y no había comida, agarraron espiguitas así de esas maduritas de trigo y así se las fueron comiendo, arrancándolas y comiéndolas. Y los fariseos, en día de reposo no se puede hacer esos trabajos, ¿no? Entonces, ellos no tenían problemas con comer. Los discípulos de Jesús y Jesús mismo no hacían del ayuno una práctica común. Hubo 40 días de ayuno antes del ministerio, pero después de allí, Jesús fue invitado continuo a fiestas y pachangas, ¿eh? Y entonces Jesús le responde, ¿por qué no ayunan? Versículo 15. Jesús les dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto, entre tanto que el esposo está con ellos? Y se refiere a las bodas al estilo de la antigüedad también. Las bodas de aquella época duraban más de un día, ¿ok? La boda de hoy dura unas cuantas horas, ¿no? No, en aquella época duraban hasta semanas, ¿no? Y todo ese tiempo de boda, pues si algo abunda en la comida, si algo abunda en la fiesta, ¿no? Es más, hasta el día de hoy se considera pues como una especie de aguafiestas al que está en una fiesta, pero en realidad no quiere comer, le hace feo a las cosas. Oye, pues ¿a qué viniste? ¿Viniste a divertirte? ¿Viniste a pasarla bien? Lo que está diciendo Jesús es, ¿cómo les pides que se aflijan? ¿Por qué les pides que se aflijan si estamos de fiesta? ¿Cómo pueden los que están de bodas? Note que él identifica el ayuno con qué cosa, lo que hemos estado diciendo hasta ahorita. El ayuno tenía que ver con luto, con aflicción. Y no, pues no estamos de luto, estamos de fiesta. El novio está aquí. Otro paréntesis. En aquellas fiestas, el novio era la imagen central de la boda. Yo sé que ahora es al revés. Ahora la novia es la imagen central a la que esperamos hasta ver a qué hora llega, es a la novia. Ya se puede dar el lujo de tardarse. Ahora, en aquella cultura el que se da el lujo de tardarse es el hombre. Si usted ha leído la parábola de las 10 vírgenes, ahí está la práctica de las bodas en aquella cultura. El novio es el al que se espera. Y para hacer la democión, pues no sabemos a qué hora va a llegar. Por eso hay que esperar hasta ver a qué hora se digna el novio a llegar. Cuando llegue, empieza pues una especie de procesión camino al lugar donde está la novia para casarse, ¿no? Así son las bodas en aquella cultura. Otra convencionalidad, ¿se da cuenta? Acá la boda espera por la novia, allá la boda espera por el novio. Y el novio es el que anda generalmente atendiendo a los invitados. La novia está ahí sentadita, a lo mejor con sus papás, pero el novio es en aquella cultura el que más anda festejando con los amigos, ahí dentro de la fiesta. Sé que suena raro, pero así funciona en aquella cultura. Entonces Jesús les dice, oye, estamos de fiesta, estamos alegres, no les pidas que anden de luto. No hay motivo para estar de luto. Pero, vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Mire que aquí ya nos está planteando Jesús un motivo por el cual si es que habrá una especie de aflicción, si es que habrá una especie de enlutamiento, será por el motivo, no de que México quedó fuera de mundial, no de que lo dejó la novia, no de que perdió el candidato que usted quería, no de que lo que sea, no. ¿Cuál es el motivo por el cual los discípulos se afligirían al grado del luto, de decir, la vida, qué difícil, estoy de luto? Cuando sientan, cuando experimenten la ausencia de el esposo. ¿Quién es el esposo? Cristo. Si el cristiano va a afligirse por algo, va a ser porque está experimentando la ausencia de Cristo. Fíjese cómo es importante, porque entonces ya no es ayunar por cualquier cosa. Hay gente que convoca el ayuno por un montón de cosas. No, 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 no. Aquí está diciendo Jesús, llegarán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Si vamos a hablar de ayuno, sería en esos contextos, ¿no? Cuando experimentemos que el esposo, es decir, que Jesucristo no está, entonces ayunaremos, entonces nos afligiremos, entonces nos pondremos de luto. Note que los discípulos de Juan están poniéndose del mismo lado que los fariseos aquí en el asunto del ayuno, pero recordemos algo. Los fariseos ayunaban, pero eran hipócritas. ¿Eh?
Claro, solo Jesús sabía que eran hipócritas porque Jesús conocía el corazón. La gente veía a un fariseo ayunar y lo admiraban. Ay, señor fariseo, qué espiritual es usted. Jesús los acusó de hipócritas porque solo era una apariencia, ¿sí? Les gustaba mostrarle a la gente que estaban ayunando para ser vistos como muy espirituales. Los discípulos de Juan sí ayunaban afligidos. Recuerde, Juan anunciaba el arrepentimiento. Entonces, también eso nos debe servir como pauta para decir, mire, no todo el que ayuna lo está haciendo con un corazón apropiado. Los fariseos son el ejemplo de eso. Y aquí, repito, Jesús está estableciendo el luto en contraste con la boda y está hablando de la aflicción como algo propio del luto, como algo propio de ayunar. Y está hablando de que, mira, el cristiano no está de luto. El cristiano está gozando la presencia del esposo. Y entonces el único motivo para ayunar sería si experimentamos la ausencia de ese esposo que es Cristo. Luego Jesús dice algo importante acá. Seguimos en el versículo 16 y 17. Recordemos que estamos en Mateo 9. Mateo 9, 16 y 17 dice así. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Las hermanas que saben de costura o hermanos que saben de costura están de acuerdo con esto, ¿no? Si tienes una ropa bastante viejita, bastante gastada y se le rompe una parte de esa ropa, una camisa, una blusa, no sé, no le pones un remiendo, un parche de tela nueva, porque la tela nueva va a romper totalmente, va a quedar peor, ¿no? Luego dice el versículo 17, ni se echa vino nuevo en odres viejos. Los odres son lo que también se llaman los cueros o sí, las botas de cuero, unos recipientes hechos de cuero donde se vertía el vino antes, donde hasta el día de hoy se vierte vino de manera artesanal. La idea es que usted echa vino nuevo en odres nuevos, porque ese cuero va a soportar la fermentación del vino que va a ir generando pues cierto aire que va a ir estirando. Entonces, si el vino es nuevo, va a ir fermentando, va a ir hinchando el odre, pero el odre, si es nuevo, va a ir también pues dando su estiramiento. Pero si echas vino nuevo en odres viejos, lo que va a pasar es que el vino nuevo, al ir fermentando e ir hinchando la bota, que ya está gastada de por sí, pues la va a reventar y se va a regar el vino. De hecho, eso dice Jesús aquí, ¿no? Eso dice Jesús aquí. De otra manera, los odres, ¿sí? Ese recipiente de cuero, se rompe y el vino se derrama y los odres se pierden. Pierdes tanto el recipiente como el vino, pero echan el vino nuevo en odres nuevos. Nota lo que está diciendo Jesús. Lo que está diciendo Jesús es algo así como, mira, eh, estamos en el tiempo del vino nuevo y el vino nuevo necesita odres nuevos. Necesitamos ir pensando de maneras diferentes a como hemos venido pensando. Y lo uno y lo otro se conservan juntamente, dice Jesús. Es decir, Jesús está diciendo, mira, mi venida a la tierra plantea algo nuevo. Y algo nuevo requiere una manera diferente de pensar. Los fariseos e incluso los discípulos de Juan están pensando todavía a la antigua. Están pensando que la aflicción es lo que principalmente tienen que hacer. Ciertamente hay que arrepentirse por los pecados, pero Cristo vino a cumplir aquello que dice el Salmo, ¿no? A cambiar nuestro lamento en gozo, a darnos ropa de alegría, a darnos óleo de alegría. Nota la profecía de Jesús. El Espíritu de Dios está sobre mí y me ha enviado a anunciar las buenas nuevas a los cautivos, libertad a los cautivos, vista a los ciegos, el año de la buena voluntad. Esto es algo nuevo. La idea es de que el Mesías viene y ciertamente viene a poner solución a nuestros pecados, pero viene a darnos gozo. Eso lo dirá Jesús una y otra vez. Yo he venido para que vuestro gozo sea cumplido. Por eso el cristianismo es una vida del gozo. De hecho, es encontrar el verdadero gozo. Entonces,
Básicamente lo que está poniendo aquí Jesús es la idea de que el ayuno es parte de lo viejo, ¿ok? Y que lo nuevo tiene que ver con la fe en Jesús, porque una y otra vez en su evangelio Jesús habla de fe, ¿no? Fe en Jesús. Y la fe en Jesús nos lleva a alegrarnos en Jesús, es encontrar el tesoro mayor. La fe en Jesús es encontrar la gran dicha. Por eso tiene que ver con gozo, gozo y delicias a su diestra. Y por eso el ayuno pues no va en los cristianos. ¿Por qué estaríamos de luto, hermanos? Insisto, aun si esta noche estuviésemos desahuciados o viviendo en la peor de las miserias, hermanos, tenemos a Cristo y eso hace que tengamos, a pesar de todo, dicha. No estamos de luto. Así es que cuando hablamos de ayuno, para ir cerrando nuestra reflexión de este día, hablar de ayuno es hablar de algo que es parte de los usos y costumbres del pasado, del pueblo de Israel. Si quisiéramos ser bíblicos de verdad, deberíamos entonces ayunar y ponernos silicio y echarnos ceniza y raparnos la cabeza, pero muchos no harán eso porque dicen, no, eso es más simbólico. Bueno, pues, ¿qué te parece que el ayuno, o sea, el no comer también es algo simbólico? Lo que importaba era la aflicción, el arrepentimiento. Pero ahora en Cristo incluso nuestra aflicción y nuestro arrepentimiento no nos llevan solamente al quebranto. Comienza con quebranto, pero Cristo nos lleva del quebranto al gozo. Cambia nuestro luto en fiesta, cambia nuestras lágrimas en alegría. Él vino para que nuestro gozo sea completo, ¿ok? Mire, es que tenemos que verlo así para darnos cuenta que estamos hablando de convencionalidades, ¿sí? Voy a hablar de algunas convencionalidades para dejar un poquito más ejemplos de cómo hay cosas en la Biblia que aunque están escritas no las tomamos literalmente. Mateo 10:14 dice que si alguien no nos recibe, no vamos anunciando el Evangelio y alguien no nos recibe, dice, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. Mire qué importante es eso. Y claro, es un uso y costumbre también en aquella cultura. Sacudirte el polvo de los pies delante de la persona era como decirle, pues algo así como al fin que ni quería, ¿no? De hecho, hasta el día de hoy en Medio Oriente es un insulto mostrarle la suela de tu zapato a las personas. Pero es un uso y costumbre. Hoy no lo haríamos. Hoy, o sea, esa expresión, sacudirnos el polvo de nuestros pies, ya no aplica porque no es esa cultura. ¿Me explico? Y no nos lo tomamos literalmente. El apóstol Pablo allá a los Corintios habla de que la mujer debe tener señal de autoridad y dice que la mujer debe cubrirse la cabeza. Usaban velo en aquellas culturas, ¿no? Y no usar velo por parte de una mujer representaba algo así como rebelión. Y Pablo dice, no, no, deben tener señal de autoridad. Pero eso era en aquella cultura, hermanos. Nadie de ustedes, bueno, creo que nadie de ustedes, hermanas, va al templo ahora con un velo. Porque hoy ya no significa que usted está bajo autoridad, ¿no? Son usos y costumbres que han caído en desuso, pero ¿qué conservamos? Pues las actitudes. Una mujer casada, aunque no use velo, debiera respetar a su marido. Una esposa debiera someterse a su esposo, aunque no use velo. De nada serviría que use velo si no cumple con el carácter esperado. Una más, se ha puesto de moda, muy de moda, en algunas iglesias y en algunas ceremonias de matrimonio, que junto con esto de que el esposo le dé el anillo a la esposa y ella le da el anillo a él y la Biblia y el ramo, alguien quiso poner también ahí la idea de que, bueno, ahora que el esposo le lave los pies a la esposa, ¿no? Usted lo puede buscar en Google, ¿sabe? Hay muchas fotos de estos ya, ¿no? El esposo que le lavó los pies a la esposa. Mire, para la foto queda bonito, ¿ok? Para la foto queda bonito y se ve como, ay, qué tierno, le lavó los pies a la esposa. Pero lavar los pies, hermanos, es un uso, una costumbre de la antigüedad que ya no significa lo mismo ahora. Seamos sinceros, hoy lavarle los pies a la esposa es relativamente fácil, ¿no? Porque esos pies están generalmente limpios a comparación de cómo estaban los pies en la antigüedad cuando no había zapatos como los que tenemos ahora. Esos pies estaban bien sucios, llenos de costras de tierra, a lo mejor apestosos porque se han pisado quién sabe cuántas cosas. Lavar los pies era humillante y era en verdad un acto de servicio.
Hoy es más un acto para la pose. Pero, ¿qué significa lavar los pies según Jesús? Bueno, significa estar dispuestos a servir e incluso a servir en cosas que otros no quisieran hacer, como lavar los pies. Pero es otra vez un uso y costumbre. No lo hacemos como un ritual. De manera que si mis hermanas no se ponen velo, porque no es ya la costumbre cultural, no lavan los pies los esposos a la esposa, porque no es la forma en la cual muestras tu servicio principalmente, pues también ayunar debe verse así. Es un uso y costumbre del pasado, que demostraba aflicción, que demostraba luto. A partir de que Cristo ha venido, hermanos, no hay motivos para estar afligidos a nivel de luto. Aún el pecado, claro, comienza con aflicción de espíritu, pero el Espíritu de Dios, su gracia, su evangelio nos llevan de esa aflicción al gozo del perdón, de la gracia. Y por eso mismo, piense por ejemplo en la Santa Cena. La Santa Cena, hermanos, no es un momento lúgubre. La Santa Cena no es un momento en el que, ay, qué feo que siento nada más por el pecado. Sí, reconocemos el pecado, pero celebramos a aquel que tomó nuestro lugar, aquel que nos lava, aquel que nos limpia y en quien tenemos gozo, salvación y dicha. De ahí que la vida del cristiano es una vida no de luto, sino de gozo en el espíritu, no de aflicción. El arrepentimiento requiere aflicción, pero es una celebración de la gracia. ¿Ok? Y pues pensando en ello, perdón, pero lo que podemos concluir es, bueno, entonces, pues como que no tiene mucho sentido la idea de ayunar, ¿no? Porque es un uso y costumbre del pasado. ¿Sí? Antes así se ayunaba, pero también se usaba silicio, se usaba ceniza y se rapaba la cabeza. No estamos haciendo eso. ¿Ayunaremos? Pues mire, los discípulos no ayunaron. Los discípulos de Jesús no ayunaron. ¿Por qué ayunaríamos nosotros? Si los mismos discípulos de Jesús no ayunaban, ¿por qué? Estamos de fiesta, dice Jesús, porque el novio está con ellos. Jesús estaba con ellos. Pregunta, ¿Jesús está con usted? ¿Jesús le acompaña? No solo Jesús, el Espíritu Santo y el Padre. Pues no hay motivo para estar en agonía extrema. Tenemos a nuestro Señor, tenemos a nuestro Salvador. Cualquier cosa que venga no nos puede llevar al extremo de estar totalmente perdidos y en angustia, ¿no? No nos pueden arrebatar lo que tenemos en Cristo. Estamos en fiesta y la fiesta requiere alegría y gozo. Deje el luto para los que no tienen esperanza, deje el luto, la aflicción extrema para los que no tienen a Cristo, pero los que tienen a Cristo no viven en aflicción, viven en gozo y esperanza. Y eso es lo que nosotros celebramos cada día en Cristo. No porque no tengamos nada, lo tenemos todo en Cristo. Lo tenemos todo en Cristo y eso es más que suficiente. ¿Ok? Bueno, el próximo miércoles hablaremos de ese último pasaje, cuando Jesús dice, este género no sale sino con oración y ayuno, y veremos si ahí hay un argumento para el ayuno o si en realidad no hay un argumento para el ayuno. Vamos a orar. Padre, gracias por tu amor y tu misericordia. Jesucristo, gracias por habernos sacado del luto a tu alegría y traer gozo a nuestra vida. Espíritu de Dios, gracias porque el fruto de tu obra es gozo, paz, paciencia, benignidad. Por eso tenemos entonces tanta dicha en nuestra vida. Llénenos, Señor, de más de su gracia. Llénenos de su esperanza, de su alegría. Y que lo único que nos aflija sea el momento en que percibamos que Jesús no está siendo nuestro todo en todo. Si en algún momento percibimos que Él no es lo más importante en nuestra vida, que entonces sí nos aflijamos. Si Él está con nosotros, que no tengamos ni luto ni aflicción, que tenemos por encima de cualquier cosa gozo y paz. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Se une a la melodía angelical
Dilo de nuevo. Qué dulce es estar delante de ti, Señor. Qué dulce es estar en tu presencia, contemplando la hermosura de tu majestad y reconociendo que tú eres Señor todopoderoso y el gran yo soy. Qué dulce es estar en tu presencia. Dile, contemplando la hermosura